en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Bienvenidos a mi estudio aquí en Grupo Fórmula. Fórmula Radio, televisión, internet y redes sociales. Hoy me va a dar mucho gusto estar platicando con un antiguo colaborador de mi programa en una época en la mañana, después en la tarde, después se fue a hacer sus cosas y le pedí que me mandara a su currículum. Y lo que me mandó, pues no es como un currículum, es como una semblanza, pero tampoco es muy como una semblanza. Voy a leer tal cual la semblanza de mi invitado de esta noche, Pedro Pablo Martínez. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, es que el currículum son como 30 páginas, entonces no, está difícil, pero la semblanza quise que fuera una semblanza que realmente hablara de por qué estamos platicando ahorita, ¿no? A ver, la voy a leer. Correcto. Lector prematuro y escritor póstumo. Profesor jubilado por destino y semanas cotizadas. Pedro Pablo Martínez, siempre atento a la persecución de la chuleta, también tuvo que vender huevo de casa en casa, vigilar una bodega de harina, dar clases de álgebra, apostar al ajedrez, corregir galeras, esconderse en la nómina de los ghostwriters, promover y reportear la cultura, criticar el teatro, dictaminar libros para su edición, escribir libros de texto y teorizar sobre las diversas formas de lectura, entre otras actividades mercenarias. Al final, llegó a la conclusión de que la lectura y la escritura son el mejor entorno para disfrutar plenamente lo mejor de la vida. La amistad selectiva, la paternidad responsable, el amor libre, así como la conciencia social y tranquila en soledad militante. ¡Qué bárbaro! ¡Qué emocionante es tu vida! La verdad ha sido muy emocionante. Es que fíjate que la diversidad de actividades, al final, pues fue un activo muy, muy importante para poder tener de qué escribir, porque hay muchos casos en que se puede tener la habilidad técnica, el oficio, etcétera, etcétera, pero no tener mucho que decir, ¿no? Yo creo que lo que tiene uno que decir... A ver, sí, dime. Perdón. Sí, lo que tiene uno que decir pasa por lo interno, pero tiene que estar nutrido de la otredad, de todo lo que es el mundo externo, ¿no? Entonces, si no tiene uno esa conexión de que soy en medida que somos, pues es otro tipo de literatura, pero no la que a mí me interesa. Entonces, este peregrinar por las chambas y pues sacar la vida, creo que al final, ahora que tengo tanta tranquilidad para seguir leyendo y escribir más, pues me enriqueció muchísimo. Creo que eso es como muy satisfactorio. Ahora, de que fue emocionante y a veces muy duro y lo que tú quieras, pues sí, porque siempre tuve horarios triples y tiempos repletos y demás, ¿no? A ver, cuando dices las experiencias para poder escribir y decir las cosas, sí. A mí mucha gente me dice que por qué no escribo un libro. Claro. Y yo siempre respondo, no tengo nada que decir. No tengo nada que decir que no se haya escrito ya antes en el devenir de la especie humana. Tengo esa actitud, ¿me entiendes? Sí. Claro, tengo cosas que decir, pero realmente, ¿qué puede uno decir que sea nuevo? Ya lo escribieron muchas personas. Entonces, como que yo siento que si yo escribiera algo, y no es ir en contra de lo que tú estás haciendo, que quede claro, sería como redundante, ¿no? A ver, ¿qué va a escribir Eduardo Ruiz Gili que no hayan escrito personas más inteligentes, más experimentadas, más dotadas, más talentosas? Y yo opto por no hacerlo. Claro. Es muy respetable. De hecho, yo lo primero que les decía a los poetas que iban a mi taller de poesía es, a ver, espérate, si quieres ser poeta, la primera tarea es, vete a tu casa, intenta no serlo, y si no lo logras, serás poeta. Pero vale más la pena intentar no hacerlo. Es la peor chamba del mundo. Se trata de no escribir y a ver cómo te va sin
escribir sin manifestarte. Si materialmente no puedes dejar de hacerlo, pues es probable que adquiriendo oficio, técnica, todo lo demás, te hagas escritor. Porque en lo que tú comentabas se desprendían varios temas interesantísimos en tu primer párrafo, ¿eh? O sea, de entrada, ya no hay nada más que decir. O sea, ya se dijo todo. Si nos atuviéramos, y hace mucho, o sea, ya entre los chinos de la antigüedad y los griegos y los hindús se encargaron de tocar todos los temas que se pueden tocar, ¿sí? Porque los temas actuales no son más que variantes de unos cuantos temas que ha manejado la humanidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, frente a lo que te dice tu público o tus amigos, deberías de escribir un libro. Yo creo que cualquiera tiene material para un buen libro. Lo que quizá faltaría es algo que yo creo que es lo que constituye el ser de un escritor, de un pintor, de un artista, ¿no? O sea, necesitas dos ingredientes, aparte de tener de qué hablar, que eso todo el mundo, toda vida sería digna de un gran texto literario. Bueno, toda vida, yo digo que toda la vida, no hay vida que sea aburrida, aunque el que la vive no se dé cuenta. No hay vida que no sea interesante. Fíjate, uno de los textos para mí mayores de la literatura universal es un cuento de Gustave Flaubert que se llama Un cœur simple, un corazón simple, que bueno, ahí hay un problema en la traducción porque la palabra simple en francés sí conserva muchas de sus connotaciones de retrasado mental o persona que no es capaz de pensar, ¿sí? Simplón. Un simple era... Son simplón sería, ¿no? Un simplón, es que en castellano todo lo hacemos más chistoso, pero un simple es alguien que, sin chiste. El cuento es una maravilla, porque es la vida de una señora que hace el servicio de limpieza y demás labores en una casa pequeño burguesa francesa, y no le pasa nada interesante en toda su vida. O sea, la gran aventura de esta mujer es que tiene un lorito y se muere. El famoso loro de Flaubert. No le pasa nada. Hay unas traducciones muy interesantes del título de ese, porque la que me gusta a mí es la de la antología El cuento triste de Monterroso y Bárbara Jacobs, que le pusieron Un alma de Dios. ¿Sí? Ok. Es otra cosa, ¿no? Pero vaya, el punto es, a la señora no le pasa nada, pero contar su historia es una obra maestra como la cuenta Flaubert. Y ahí regresamos al punto de las como ingredientes básicos, así como el ajo y la sal, de lo que es ser un artista. Aparte de todo lo demás que tienes que conseguir con el trabajo y la experiencia y el dominio de una técnica y todo eso, aparte de todo eso, lo fundamental que tienes que tener es una voz y una mirada. Es como esas iglesias que se sentaban a pintar juntos Gauguin y Van Gogh, que pintaban la misma iglesia y no se ve la misma iglesia, ¿sí? Esa posibilidad de que cualquier tema lo puede tratar cualquiera, pero no cualquiera puede hacerlo haciendo arte mayor. Sí, esa es un poco la cosa. Cualquier historia se podría contar. Yo te diría a ti, en el caso de la gente que te dice, ponte a escribir, y tú dices, yo decidí no escribir. Ahora sí, tú contestaste como el personaje principal de otra obra maestra, que es Barleby, el escribiente de Herman Melville. Preferiría no hacerlo, ¿no? O sea, tú contestaste, no le ves sentido de alguna forma, o piensas que ya se dijo, pero esas cosas que ya se dijeron se vuelven a decir en cada época. No pienso que ya se dijo, ya se dijeron. Ok, ¿estás seguro? Sí.
Pero, mira, todos hemos nacido, todos moriremos, todos hemos odiado, todos hemos amado, todos hemos sufrido pérdidas, todos hemos tenido alegrías, tristezas. O sea, es la historia de la especie. Tú lees a Plauto, tú lees a los griegos y a los romanos, y digo, fuera de sus particularidades, como ir al circo romano y ver cómo se mataban unos, somos muy parecidos, ¿no? Sí, ahora tenemos otros circos romanos diferentes, ¿no? Pero mira, ya se dijo, esta cuestión de quieres a alguien, pero es imposible la relación, ¿no? O sea, hay un gran poema de Ovidio. Te voy a tener que irrumpir porque vienen los cortes comerciales. Correcto. Después de esto seguimos platicando. Pablo Martínez, escritor muy talentoso. A ver, ¿cómo entraste en esto de la escribida? ¿Cómo entre tus muchas profesiones, actividades, siempre estuvo el escribir? Pero ¿qué es lo que te llevó a eso? ¿Tuviste una casa de niño llena de libros? ¿Tus padres escribían? ¿Qué fue la fuerza que influyó en ti? ¿Tuviste un maestro en la primaria, secundaria, prepa, universidad que encontró tu vocación? ¿O la vida te fue llevando como a mí me ha ido llevando a tantas cosas? Sí, es preciosa esa pregunta. Fíjate que así como en el argumento de la primera causa de la filosofía teologal, la primera causa fue la muerte de Kennedy. O sea, el día que murió Kennedy, yo tenía 6 años y medio, y cuando aparece la noticia y se arma la sobremesa de familia, o sea, siempre había como 14 adultos y 6 o 7 niños alrededor de la mesa. Y empezaron a discutir sobre el impacto que provocó en esa familia de indianos la muerte de Kennedy. Yo a mis 6 años ponía mucha atención a las conversaciones de los adultos. Era un niño un poco raro, ¿no? Me interesaba lo que hablaban los adultos. A mí sí me importaba, los escuchaba. Pero en esta ocasión me acuerdo perfectamente que un tío, un hermano de mi papá, dijo, es que nadie está seguro, porque si pueden matar con esa facilidad al hombre más poderoso del mundo, ¿sí?, ninguno estamos seguros. Y bueno, me impactó, y eso me llevó, yo aprendí a leer a los 5 años, eso me llevó a leer el periódico. A ver, una pregunta bien cursi. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? Y yo te diré cuál leí yo, para que veas la diferencia, ¿eh? Sí. No, bueno, yo no recuerdo cuál fue el primero que terminé completo. Que hayas leído, que tengas conciencia que lo leíste. Sí, mira, el impacto de mi papá de verme leer el periódico todos los días a partir de la muerte de Kennedy lo llevó a llevarme a una librería y decirme, agarra el libro que quieras. Y entonces yo, pues muy ilusionado por una portada atractiva o lo que tú quieras, tomé Robinson Crusoe, pero no era una versión para niños. O sea, si conoces la novela, hay una distancia entre esas novelas y sus versiones para niños que circulaban en los 60s. Entonces, claro, lo intenté una y otra vez y empezaron a caer otros libros en mis manos. Yo creo que el primero, que no que recuerde que lo terminé, pero el primero que me hizo llorar, y eso sí me pareció maravilloso, que de las frías letras pudiera uno sentir tan fuerte, fue Corazón, diario de un niño, de Edmundo D'Amici. Claro. Otro libro infantil que estaba muy de moda para esas generaciones. No, tú estuviste muy adelantado. Yo mi primer libro que leí fue un pequeño de estos, había una colección que se llama Pequeño Libro Ilustrado. Ah, de Editorial Novaro, ¿no? Creo que sí, que tenían como un canto doradito artificial, o sea, y era un cuento, sí era un cuento para niños. Tendría yo 5 o 6 años, que se llamaba Rugoso Rasposín. Y el subtítulo era Un elefantito en apuros. Y la historia era de un elefantito, pues que no le gustaba su piel porque estaba arrugado. Sí. Ya sabes que era un librito más o menos tamañito,
cada página una ilustración y un texto, y eran las peripecias del elefantito hasta que su mamá lo convence que él así es. Ese es el primer libro. Y cada vez que lo digo, la gente dice, ¿cómo? ¿No leíste la Ilíada? A esa edad. ¿No leíste Corazón de Amici? No. Sí, sí, sí. Yo tenía dificultades en la primaria para encontrar amigos con los cuales platicar con los libros. Tuve una amistad para toda la vida que se desató acerca de una discusión porque él era fanático de Salgari y yo de Verne. Y eso provocó que al final yo acabara leyendo a los dos. Claro. Ya nunca supe si él leyó a Verne, pero fíjate que es muy interesante lo que acabas de decir. Cuando eras niño, por lo menos en el sistema educativo mexicano, imagino que en la mayoría de los países del mundo, si te gusta leer, si te gusta la poesía, los versos, y si te gusta la música, vamos a decir la clásica, eras como que raro, ¿no? Es rarísimo. Si no estabas en el equipo de fútbol, de básquetbol, de fútbol americano, de voleibol, de lo que fuera, porque preferías otro tipo de actividades, eras el raro, y entonces costaba mucho trabajo hacer amigos. Esa fue mi experiencia, ¿no? Me imagino que la tuya también. Muy parecida, con una salvedad que en mi familia éramos muy buenos para el fútbol. O sea, aunque fuera yo el raro de la familia, seguía siendo aceptado porque jugaba ambidiestro, entonces jugaba de extremo izquierdo, de extremo... bien. Y mi familia también era muy buenos para los deportes, pero yo no. Pero aquí ayudaba que éramos 4 primos que nacimos en el mismo año. Entonces, ahora, tenías amigos en ese sentido, pero en la escuela era más complicado. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, y bueno, el hecho de ser lector, eso sí, no sé qué tanto es que te margine de los demás o que tú elijas marginarte de los demás para tener tiempo para leer, ¿no? O sea, sí, si eres visto raro. Ahora, yo tenía una ventaja, que en toda la primaria fui pésimo para las calificaciones, entonces nunca fui sangrón por sacar altas calificaciones. Yo también, yo era popular por siempre estar el penúltimo, el último o antepenúltimo lugar. Sí, sí, entonces yo le dedicaba tiempo a leer, pero lo que me gustaba, pero a las labores escolares, la verdad, creo que empecé a ser nerd hasta cuarto de prepa, pero en primaria y secundaria fui un desastre académico. Eso puede ser tal vez un problema de déficit de atención o de hiperactividad, porque yo recuerdo mi niñez era igual, a mí no me interesaba el salón, pero me interesaba leer lo que yo quisiera, y el mejor castigo que me podían hacer era mandarte 2 horas a la biblioteca. Claro, claro, claro. Porque agarraba yo la vieja enciclopedia española, la Espasa Calpe, que donde la abrieras había algo interesante, ¿no? Una biografía de un ilustre desconocido, pero era interesante, ¿no? Bueno, pero a ver, vamos a regresar. Entonces, fuiste lector muy chiquito, pero ¿cómo se te dio empezar a escribir? Es que sí, porque me fui hasta la primera causa, porque fue un producto de leer. O sea, yo más o menos en sexto de primaria ya estaba cansándome de la literatura infantil y juvenil y empecé a leer otras cosas. Entonces, mi hermana ingresó a la carrera de letras. Y pues yo le agarraba libros, que algunos me los llegó a quemar mi mamá cuando los vio en mi buró, porque a mí me quemaron 3 libros en el boiler, en el calentador de esos de los antiguos, porque no eran para mi edad. Y ¿Recuerdas cuáles fueron? Sí, y un tío se había vuelto loco leyendo esos autores. Eran El lobo estepario de Germán Hesse. Genial. Sí. La náusea de Sartre y Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. ¿Esos no te dejaban leerlos? No, porque era familia católica donde... ya. En las familias católicas es diferente a las familias anglosajonas, porque leer es peligroso. Bueno, pero mi mamá era muy católica, pero en eso no interfería, ¿eh? No. Era muy libre pensadora en ese sentido. Era una católica muy gringa y librepensadora, a pesar de que su papá fue caballero de Colón. Mi mamá no llegó a esos extremos, y mi papá era ateo, entonces era más cómodo eso. No, en mi casa, el cura decía el domingo,
son satánicos y deben de apartar a los niños de los cómics de ciencia ficción. Ay, Dios. De mi casa se erradicó Batman, Superman, Fantomas, todo eso se erradicó. Tenía yo que ir a leer cómics a casa de un amigo, porque solo la pequeña Lulú y Lorenzo y Pepita era lo que había en la casa. Entonces, empezaste a leer libros de tu hermana y te fue enganchando cada vez más la literatura. Sí, pero en primero de secundaria le pedí prestado un libro que yo creo que ese día me convertí en escritor durante esa lectura. Se llamaba, y siguen editándolo, la editorial era, El oficio de escritor. Claro. Es una tesis de doctorado de unos muchachos norteamericanos que decidieron que su tesis fuera hacer una serie de entrevistas de estas tipo entrevista-reportaje con una bola de escritores del siglo XX. Eran Faulkner, Hemingway, Pasternak, bueno, una cantidad de escritores impresionantes que entrevistaban ahí. Y cuando llegué a la entrevista con Truman Capote, hay un momento en que él dice que leyendo a Flaubert, se miró en el espejo y dijo, yo quiero ser escritor. Y yo dije, yo también. Qué interesante anécdota, qué buena anécdota. Regreso, vieran qué rico hablo yo con Pedro Pablo Martínez, tanto aquí en el estudio como cuando no estamos al aire. Es muy divertido hablar con alguien que tiene su creatividad, su experiencia, su gran sentido del humor, porque tienes un gran sentido del humor. Eres una persona que desde que te conozco, tienes mucha alegría. Sí. ¿No? Y creo que es muy importante. Hay gente que transmite esa alegría. Habemos unos que somos más, ¿cómo decir?, circunspectos en ese sentido. Bueno, entonces... Es que tú tienes sentido del rumor. Yo vivo el sentido del rumor y en un país como este, no, nunca acabo. Claro, pues cada quien su profesión, ¿no? Cada quien. Ahora, dijiste, voy a ser escritor. El tiempo fue pasando. ¿Cómo? ¿Qué hiciste para ser escritor? Después de esa lectura, me fui al internado, porque eso no lo puse en la semblanza, pero me marcó la vida. Pensé que tenía vocación para hermano marista. Ok. Me fui a un internado donde adquirí una disciplina de estudio y de lectura impresionante, porque si tienen algo los maristas es eso. Y le escribí una carta a un amigo, una carta describiéndole mis impresiones de llegar al internado, y me contestó, ¿debería ser escritor? Y le hice caso. Qué curioso, fíjate. Sí. O sea que llegaste al seminario y te saliste del seminario. Sí, me salí poco tiempo después, al año. O sea, aguanté un año, porque aparte me fui en la etapa en la que empiezan a gustarte las monjitas que te sirven la comida, ¿no? Sí, o sea, de la neurona empieza a ser controlado por la hormona. La maravillosa hormona, ¿no? Entonces me regresé, pero adquirí unos hábitos, los hábitos de horario y de estudio y de horas de lectura y todo eso, que hasta la fecha los tengo, ¿eh? O sea, yo conozco muchos exclérigos, excuras, que tienen una gran disciplina del trabajo, porque la vida religiosa generalmente y el seminario se rigen por horarios muy estrictos. Sí. Ahora, entonces, te saliste. ¿Qué te fuiste a estudiar? Me regresé a la secundaria, aquí en México, en el sur de la ciudad. O sea, que estabas muy chavito cuando te llegó la inquietud religiosa, ¿no? O sea, yo me aventé en el seminario, en el juniorado que le llamaban, primero de secundaria. Ok. Y regresé a meterme a la Gran Fraternidad Universal a estudiar yoga y a leer a Hesse y a Dostoyevsky y a todos esos. Claro, claro. Bien, saliste de la secundaria, la prepa, ¿estudiaste letras? Sí, estudié la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas.
Y casi que la estudié 2 veces, porque la estudié de 76 a 80, pero tuve que regresar en los años de la reforma educativa, porque si no me metía yo a pagar unas materias, o sea, al proceso de recibirme, ya no iba a poder dar clases y yo quería jubilarme dando clases. Entonces volví a tomar 12 materias que no existían cuando yo estudié para regularizarme y demás. Las volví a tomar, pero con los millennials. O sea, yo tengo muchos amigos que fueron mis compañeros de clase en estos años, poco antes Yo, de... y ahí te das cuenta de la diferente perspectiva, ¿no? Sí, cambiaron muchas cosas, fue muy interesante. Este, Antes había más figuras famosas dando clases, Arreola, Salvador Elizondo, Edmundo Gorman, o sea, grandes figuras que muchos eran escritores, porque yo estudié letras hispánicas, fui alumno de Monterroso, fui alumno de varios de ellos, pero pero ahora no hay tantos grandes escritores, digamos, dando clases, salvo algunos de aquella época, como Gonzalo Celorio, pero pero ahora son mejores pedagogos. O sea, Es dan... que no ser un gran escritor no es garantía de ser un buen maestro. No, Porque en este país soy catedrático en la universidad, sí, es casi como un título nobiliario, aunque sí, fueras una papa como maestro, ¿no? sí, Pero sí, como sí, eras el escritor que ya te publicó Porrúa o ya te publicó, quién sabe, Austral, sí, no sé quién, sí, pásele usted, ¿no? De clases, aunque no den una. Yo así tuve muchos maestros que eran muy famosos en su profesión, pero como maestros eran una náusea, la verdad. claro. Y yo creo que no es lo mismo ser un maestro de literatura o Ujú, un maestro de cómo escribir a ser un autor famoso. Creo que son claro. dos cosas muy diferentes, ¿no? Sí, bueno, aunque había una cosa que sí es innegable. Había grandes escritores que además eran grandes maestros, ¿no? O sea, también Todos, había. todos, ¿Mande? ¿Cómo, todos. cómo quién? No, pregunto si todos o eran un grupito de buenos maestros siendo escritores. Sí. No, era, bueno, como hasta la fecha, unos cuantos eran buenísimos maestros, y de esos buenísimos maestros, unos cuantos también eran escritores, Uh ¿no? -huh, uh -huh, Aunque un poco era el problema de que llegaban a hacer lo que se les pegara la gana. Y ahora hay un trabajo pedagógico de programación y de todo eso mucho más serio. Creo que así debe ser para que los egresados tengan mayores oportunidades de triunfar y no ser clones, Sí, los que eran sus maestros famosos, ¿no? sí, 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 sí. Ahora, que hay una cosa, la carrera de letras pues, depende, es amplísima, depende para qué la quieras. En Claro. uno de tus deseos vas a tener ahí las bases, pero vas a empezar a aprender realmente afuera, en la industria editorial, en los periódicos. Como en todas las carreras, Exacto, tienes que acabar con un fundamento teórico realmente sí. para empezar en la práctica, ¿no? Y ahí yo tenía la opción o sea, yo tuve la opción de quedarme instalado en la vida académica, porque otro compañero de generación y yo fuimos seleccionados para una beca de formación de personal académico, pero yo no quería vivir en la academia. O sea, yo no quería condenarme a pasarme el resto de mi vida en un gueto con los mismos 15 investigadores que se aman y se odian alternativamente durante toda su vida, que fue un poco lo que escogió mi hermana. O sea, mi hermana sí se clavó en la UNAM, que ella me llevaba 6 años, casi 7. No, yo escogí salirme a la aventura de tocar puertas en los periódicos, de tocar puertas en las editoriales, y pues el trabajo para sacar el chivo seguro, teniendo un ingreso y cotizando semanas y demás, era dar clases. Entonces toda la vida di clases e hice otras cosas. ¿Qué fue lo primero que publicaste? Bueno, lo primero que publiqué fue una plaquette de poemas
yo escribía una poesía medio vanguardista, medio surrealista, con Luis Mario Snyder en la editorial Océano, que la derrumbó el temblor del 85. Sí, terrible. Pero y luego inmediatamente me publicaron otra plaqueta de poemas en la Universidad Metropolitana. Lo que pasó es que de repente, es una anécdota muy, muy, muy rara, porque yo llegué a una fiesta echando pestes de una puesta en escena de teatro, y en ese instante alguien que estaba emborrachándose en un rincón me dijo, ven a verme mañana porque quiero que hagas una prueba para una columna de teatro. Y empecé a ser crítico de teatro, cosa que hice durante 10 años en el Semanario Cultural de Novedades. Era el gran semanario cultural, para la gente que ya lo olvidó, el Semanario Cultural de Novedades era muy diferente al periódico, que era muy mediocre. Sí, no. Pero el Semanario Cultural marcó época, ¿eh? Era del grupo de Octavio Paz. Y claro. Yo duré nada más año y medio porque me peleé con el grupo. O sea, hubo ahí un conflicto, despidieron a unos colaboradores que eran amigos y yo renuncié un poco en nombre de su defensa y lo que tú quieras, y quedé vetado del grupo de Octavio Paz por el resto de mi vida. Así son las cosas, no te preocupes. Oye, él ya se fue y tú sigues. Vamos a los mensajes y regresamos. Con el escritor Pedro Pablo Martínez, buen escritor, poeta, crítico literario, etcétera, etcétera. ¿En qué estás trabajando ahorita, Pedro Pablo? Bueno, yo tengo mucha obra que escribí durante de los 20 a los 60 que no está publicada. Entonces, estoy trabajando en eso y estoy escribiendo algunas cosas nuevas, pero ahorita por un rato no estoy publicando porque estoy estructurando mucho material que tenía yo ahí guardado, ¿no? ¿Por qué no has publicado? ¿Ha sido falta de espíritu emprendedor, falta de contactos poderosos, o no ha sido lo más importante para ti? Porque yo tengo una idea, un escritor escribe, bueno, primero para manifestar todo lo que trae adentro, pero un escritor sin lectores, pues es como un pintor con un lienzo en blanco, ¿no? O como Van Gogh. Sí. O sea, bueno, yo sigo viéndote las dos orejas, ¿eh? O Pessoa, no, es que mira, hay dos puntos interesantísimos en esa pregunta, como la formulaste, porque siempre formulas varias preguntas en un solo párrafo. En mi caso ha sido una decisión. Yo te puedo decir que nunca, desde mis primeros textos a los 19, 20 años, hasta acá, nunca me han rechazado un texto. Que he tenido dificultad. Tampoco tenía las grandes relaciones, porque yo venía de una familia de comerciantes y así muy abarrotero el asunto, ¿no? Y esta familia es de mafias en todos los aspectos. No solamente los narcos son mafiosos, los intelectuales son mafiosos, los escritores son mafiosos, son de grupos muy cerrados. Sí, pero yo siempre he tenido facilidad. Es curioso porque yo me considero una persona introvertida, pero tengo mucha facilidad para socializar. Sí, tengo un compadre que dice que yo soy un introvertido de closet, porque nadie sabe que soy introvertido más que yo, ¿no? Entonces, entiendo eso. El asunto es que, mira, entre la facultad, mi hermana y yo tuvimos mucha posibilidad de hacer muy buenas relaciones, porque aunque estaba todo copado y cooptado por ciertas disquemafias, de capillas literarias y todo eso, una ventaja de esta carrera es que es tiene tanta amplitud el alcance de la literatura que hay mucha gente con la que trabajar siempre sin tener que meterte en compromisos con capillas. O sea, yo te puedo decir que siempre he tenido muy buenos contactos de amigos, escritores y todo esto, con los cuales compartir textos, con los cuales, a pesar de que fuimos una generación medio hecha a un lado por el grupo de Octavio Paz, ¿no? Pero muchos de los muy buenos escritores de esa generación que nos acogió
Huberto Batis en el sábado del 1+1, Claro, claro. pudimos salir por otro lado, porque la verdad el artista es como la humedad, si tú lo tapas en un rincón de la pared, sale en otro. Se va a encontrar por donde, estoy de acuerdo. Sí, 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 sí. Pero eso es, entonces, hay mucho que no he publicado por decisión, o porque no estoy totalmente seguro, porque no me acaba de gustar, o porque yo pensé en determinado momento que tenía que dedicarme a sacar adelante a mis hijas y demás, y seguí escribiendo, porque el que es escritor no puede dejar de escribir todos los días, Claro. pero no me dediqué al asunto de la otra parte, ¿no? Que es la de promover mi obra. Pero Porque, ahorita tú dijiste algo muy importante, ahorita estás recopilando sí, todo lo que has escrito y no has publicado. sí. ¿Cuál es la intención de esa actividad? Bueno, la intención de esa actividad tiene dos caminos, ¿no? Uno es que hay una obra que yo planeé a los 24 años o algo así, que tenía que traer de todos los géneros y demás, y que se ha convertido en algo que va a surgir en varios tomos. Y gran parte de lo que hice va a estar ahí como escrito por personajes de esa misma historia, ¿no? Hay un poeta, hay un filósofo que escribe aforismos, hay un dramaturgo, hay un historiador que escribe cuento. Todo eso, pues lo saco del stock y se lo atribuyo a ellos, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, pues hay cosas que son independientes. Por ejemplo, ahorita estaba escribiendo, ya voy bastante avanzado, un librito de antipoemas que se llama Top Tens. Son mis top tens, ¿no? Bueno, es una variación verbal ahí que no va a entrar en el otro texto, pero que igual se publica en un librito chiquito. Entonces, ya los iré sacando. Lo que tengo ahorita un poco como meta es de la obra grande, empezar a sacar un volumen pequeño, otro volumen pequeño, y lo estructuré de manera que cada capítulo y cada libro fuera independiente de los demás, aunque Claro, estuvieran claro. conectados. ¿Y cuándo veríamos el primer volumen? No quiero fechas perentorias. Ya tienes, ya tienes casa editorial. Tengo un poco miedo, es que empiece yo a entrar en tratos con una editorial y me digan, bueno, pues queremos el segundo en tantos meses, porque yo padecí hasta, no tienes idea qué grados de estrés, el rollo de trabajar haciendo libros de textos para las editoriales. ¿Y porque hiciste? ¿Cuántos libros de texto hiciste? Hice varias series. En algunas participé como editor, en otras como colaborador, etcétera. Y tengo algunas que me dieron pues como mucha satisfacción porque se vendieron muchísimo, que son antologías de lecturas con ejercicios para primarias, ¿no? Una Esos serie. son los que te publicó Editorial Fernández, ¿no? Fernández Editores me publicó una serie que estuvo en el mercado 10 años, que es rarísimo, Sí. un libro Lectores de activos, ¿no? lectores Activos. competentes, y luego lectores activos ya fue con Fernández Educación porque cambiaron la imagen institucional y todo eso, ¿no? Sí. Pero sí fueron varias series de lectura, aunque participé muchísimo en series de español para primaria y de español para secundaria. Pues están agotados porque yo estuve buscándolos, Sí. agotados. Sí, ahorita sí ya todo está agotado. Lectores competentes, lectores activos, o sea, es excelente. Tú te enfocaste a la niñez, que es para lograr que sean lectores. Lo que pasa es que como era maestro y además era editor, Lo que no quería hacer. me contrataban para eso, ¿no? Todo lo que no quería hacer, sí, pero pues me contrataban para eso. Por ejemplo, durante el Plan Nacional de Lectura de Fox, yo llevé toda la literatura infantil de una editorial y los derechos y todo, y acababa haciendo una actividad que es todo lo contrario a lo que yo soy.
O sea, negociar derechos de autor con editoriales de todo el mundo, conseguir traductores no te digo inglés, francés, español, griego, ruso, checo. Sí, no, era un rollo muy empresarial, muy administrativo, todo eso que afortunadamente, como ya ves cómo son las empresas familiares que te tienen trabajando con ellos, pues yo aprendí muchas cosas. O sea, yo vengo de empresarios o de comerciantes más que empresarios. Vengo de comerciantes. Pero yo llevé la contabilidad de las cuentas de los clientes de mi papá durante 6 años, de los 13 a los 19. O sea, haciendo trabajo contable, ¿no? Que era así. Yo dije, voy a estudiar letras porque no quiero estudiar números. Oye, tú y yo estamos empezando, ayer empezamos, es más, una nueva sección en el programa en Grupo Fórmula. Sí. Y la idea tuya es hablar de los libros clásicos, de la gran literatura y no de las novedades editoriales, que hoy es lo que encuentras cuando entras a una librería. Lo primero que encuentras son las novedades. Sí, sí. Y te vas a los autores ya consagrados por el tiempo, a veces están escondidos por ahí, por allá, o no los tienen. ¿Por qué es tan importante leer a estos escritores? Cuando hablo clásicos, no me estoy refiriendo a los griegos o a los romanos, me estoy refiriendo a los grandes escritores de la literatura universal. ¿Por qué hay que leerlos, Pedro Pablo? Bueno, de entrada yo tengo un problema con el hay que, y el deber ser y esas cosas. Yo ahí tengo mis resquemores, porque yo pienso que hay gente que vive una vida totalmente plena sin haber leído un solo libro completo. Claro, claro. Pero bueno, ya si estás en que te gusta leer, ¿sí? Lo fundamental, bueno, ayer platicamos más cosas de esto, pero la idea que a mí me parece más esencial es que un libro clásico, tú entras a él con una prelectura de prejuicios porque ya te hablaron mucho de él y descubres otra cosa. Bien, qué buena razón. Después regresaras, descubrirías otra, y 5 años después otra. O sea, un libro clásico siempre tiene algo nuevo que decir. Son para siempre, es como una gran sinfonía o una gran miniatura de Chopin. Siempre hay algo nuevo. Pedro Pablo Martínez, siempre me da gusto verte, y todos los viernes ahí a las 4 de la tarde en Grupo Fórmula ya cuento contigo. Vale, los viernes. Pedro Pablo Martínez, gracias. Bye. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, gracias por acompañarme esta noche al estudio. Semana que entra, aquí a las 8 de la noche, lunes a viernes 3:30, aquí en Grupo Fórmula. Sean felices. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.